a otras informaciones porque la Cámara de Diputados rechazó el proyecto que permite realizar las elecciones de abril en 2 días. Ahora esta iniciativa va a pasar a una comisión mixta. Tenemos ya comunicación con Guillermo San Martín para que nos cuente los detalles de lo ocurrido hoy en esta materia. Guillermo. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, 3 eran los escenarios probables que se podían dar en este segundo trámite de este proyecto que pretende ampliar a 2 días las elecciones que se van a desarrollar dentro del mes de abril. En primera parte era que se aprobara tal como salió del Senado, lo que hubiese permitido que durante la presente jornada quedara disponible esto para ser promulgado. En su defecto también lo que podría haber pasado es que se aprobaran algunas de las indicaciones y en general también respecto a lo que ocurrió en el Senado y que se agregaran algunas adicionales y eso obligaba a un tercer trámite. Pero sin embargo lo que terminó ocurriendo es que se aprobó solo en general y en definitiva se terminó rechazando todos los artículos, toda la discusión en particular que contemplaba este proyecto y eso obliga a que vaya a una comisión mixta. ¿Por qué ocurre esto? Puesto de que se trataba en su mayoría de indicaciones que requerían de quórum de 3/5 y también lo que se buscaba de los parlamentarios, no tan solo de la oposición, sino que incluso del oficialismo finalmente es hacer un punto político, puesto de que no están convencidos de que las fórmulas que se han presentado hasta ahora garanticen la seguridad de este proceso. Hay dudas por parte del oficialismo, también hay dudas por parte de la oposición e incluso han surgido voces que plantean desde ya la posibilidad de analizar que se posterguen las elecciones del 11 de abril próximo, pero desde ya las voces críticas también a este escenario surgieron desde el propio gobierno, quienes no tan solo hicieron un llamado al oficialismo a alinearse y también analizar el escenario que se está planteando producto de la pandemia, que más allá de los análisis políticos que se puedan realizar en medio de estas elecciones, lo que buscan en la idea de establecer 2 días es principalmente generar mejores condiciones a propósito de la pandemia, especialmente para los adultos mayores que son la principal población de riesgo y de esta manera se permitiría que se generen mayores ventanas para poder establecer horarios prioritarios para que ellos puedan ir a votar. Por eso es que desde el propio gobierno han señalado de que en caso de no aprobarse esta posibilidad de elección en 2 días, lo que podría ocurrir finalmente es que todo se desarrolle el domingo tal como está contemplado hasta la fecha. Quien hizo un llamado para que el oficialismo se alinee en esta materia y también a reflexionar sobre los riesgos que representa realizar la elección en tan solo un día fue el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Ossa, cuyas palabras y análisis respecto a lo que ocurrió durante la presente jornada pasamos a revisar a continuación. Yo creo que los derrotados son los adultos mayores, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas. Es a ellos a quien se le está negando la posibilidad de acceder de forma más expedita y libre de cualquier tipo de contagio a ejercer su derecho a sufragio. Los partidos tienen que tener su cierto orden. Renovación Nacional sacó una declaración pública hace una semana apoyando esta idea. Desde luego también lo hizo su candidato presidencial. La mesa del partido ha sido muy clara, pero no así la comisión política y no así algunos diputados. Entonces, el llamado, ante todo, es al orden. Bueno, en la oposición es donde han surgido las primeras voces respecto a la posibilidad de analizar el postergar incluso las próximas elecciones. ¿Bajo qué análisis? Bueno, principalmente puesto de que no están tan solo a las dudas que se han generado durante el análisis y también la inscripción de candidaturas. De hecho, aún el servicio electoral, también el Tricel, debe pronunciarse respecto a algunos requerimientos que están en duda aún respecto a lo que significan las objeciones que se han planteado algunas candidaturas y eso incluso ha retrasado el poder definir las papeletas para las elecciones tanto de gobernadores, constituyentes como también de alcaldes y concejales. Y es por eso que se ha planteado esta duda sumado a todo este escenario de la pandemia en donde aún no existe una definición para ver si se puede desarrollar en 2 días. Pero más allá de ese análisis lo que está claro es que se hace necesario voluntad tanto del oficialismo como de la oposición para poder establecer no tan solo las garantías que deban permitir que este proceso se desarrolle de forma completamente normal, sino que también para poder ir acotando los temas que se deben ir abordando para que esta elección se pueda desarrollar en 2 días. Quien planteó algunos análisis respecto a lo que ha sido la situación vivida durante la presente jornada desde la oposición fue la diputada Andrea Parra, quien también es integrante de la Comisión de Gobierno Interior. Pasemos a revisar sus declaraciones a este respecto. El objetivo era evitar aglomeraciones y los contagios. Pero sin duda aquí hay una derrota bastante contundente del gobierno porque no logró ni siquiera ordenar sus propias filas para efectos de que aprobaran el proyecto. Yo lo que espero de la comisión mixta es que esto se revise a fondo,
que logremos tener elecciones seguras y que también se analizan otras alternativas. Yo he hablado, ¿no es cierto?, con el señor subsecretario y le he dicho que perfectamente existe la posibilidad de que analicemos la opción de atrasar las elecciones municipales. Esta opción de postergar las elecciones desde el oficialismo particular es completamente rechazada. Señalan que si no hay acuerdo para avanzar en una elección en 2 días, lo que debe ocurrir simplemente es que desarrollen el 11 de abril, tan solo el domingo, y quizás ahí adoptando algún otro tipo de medida adicional por parte del CERVEL, como por ejemplo ampliar los horarios de atención de los locales de votación. Pero todas esas son definiciones que aún están en curso, pero que también no hay una línea de trabajo conjunto, especialmente en Renovación Nacional, en Chile Vamos en general, en la Unión Demócrata Independiente, en Evópolis, y eso es lo que también ha motivado autocríticas durante la presente jornada. Pero más allá de lo que ha sido la votación particular de algunos de los integrantes del oficialismo, lo que se está llamando es también a que el gobierno se comprometa a establecer medidas claras respecto a lo que significa la garantía de un proceso inédito que por primera vez se va a desarrollar en 2 días, y más aún considerando las dudas que se generan no tan solo entre los parlamentarios, sino que también en la comunidad respecto al resguardo de los votos de las urnas en medio de este proceso. Pasemos a revisar también cuáles fueron las palabras sobre lo ocurrido durante la presente jornada y el posible escenario que se pueda generar en esta materia, en palabras, por ejemplo, del diputado Sebastián Torrealba de Renovación Nacional y también del diputado Juan Antonio Coloma de la Unión Demócrata Independiente. Resulta particularmente complejo cuando partidos de gobierno que apoyan en forma unánime la ampliación a 2 días en el Senado rechazan prácticamente en forma unánime en la Cámara de Diputados 24 horas después. Cuando uno es partido de gobierno tiene que tener especial cuidado en la forma, en la relación que tiene con el gobierno, y cuando los senadores aprueban unánime y los diputados rechazan unánime, la verdad es que cuesta entender cuál es la verdadera intención tras este proyecto que fue desde el día 1 empujado por el gobierno. Yo hago un llamado al gobierno a explicar de buena forma en esa mixta cómo se van a resguardar los votos. Ese es el principal miedo que tienen los parlamentarios que votaron en contra. Si existe una explicación objetiva, operativa de cómo se van a resguardar los votos, no, yo creo que podría cambiar la situación en la comisión mixta. Ese es el principal argumento de nuestros diputados para votarlo en contra. Bueno, y de ahí viene el punto político que señalábamos al inicio de este despacho, puesto de que más allá de que se esté contra el tiempo, lo que han planteado los propios parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, es que se deben establecer y detallar estas garantías para que los procesos se desarrollen de forma normal. También cabe señalar que en esta discusión se plantearon algunas indicaciones en torno a revisar la situación de algunos candidatos cuyas candidaturas habían sido objetadas por el Tricel, ya que habrían renunciado más tarde a sus partidos o también habían renunciado y posteriormente aparecían en las mismas listas de estos partidos para que pudiera haber un pronunciamiento sobre esta materia. Sin embargo, esas también fueron rechazadas. Se va a intentar reponerlas en esta comisión mixta, pero lo más probable es que no se siga avanzando en esta línea, puesto de que lo que se quiere es acotar la discusión para zanjar lo principal, que es que estas próximas elecciones se puedan desarrollar en 2 días a propósito de las medidas necesarias producto de la pandemia. Viviana. Perfecto, vamos a ver qué ocurre con este tema y también las diferencias que hay hasta en el propio oficialismo. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Guillermo. Buenas tardes.